Estamos conmemorando precisamente el tema de los pueblos indígenas, nos acompañan. Es muy importante esta vinculación, además que tenemos por primera vez con la Secretaría de Cultura. Es un tema interesante para todo este país y para el mundo en general, si consideramos que el 5% de la población mundial es de origen indígena. Y creo que es momento de hacer reflexión sobre una serie de temas interesantes y qué mejor que con los jóvenes de este país. Yo creo que es muy, muy importante. La vinculación que hemos tenido con la Secretaría de Cultura ha sido extraordinaria y creo que va a ser la primera de muchísimas cosas que podemos armar juntos. Yo creo que sin duda tenemos la mejor disposición de un lado y de otro y creo que es la mejor manera de trabajar en este país a través de hacer cosas en equipo. Entonces, bueno, sean muy bienvenidos. Yo voy a hacer la presentación muy rápidamente de quienes nos están acompañando para dar pie precisamente a lo interesante, que es la discusión, el diálogo, la plática, los acuerdos que se puedan llevar en este lugar. Entonces, sean muy bienvenidos nuevamente por parte del Senado de la República. Esta es su casa y de aquí en adelante estaremos conviviendo y haciendo cosas juntos. Bienvenidos. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer la participación de las autoridades de la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y para ello quiero agradecer la presencia de la maestra Rocío Casariego Vázquez. Ella es la directora de Desarrollo Intercultural y Bilingüe, y de Guillermo Bello, que él es el subdirector de Proyectos y de Intervención Institucional. Ambos van a estar a cargo de la moderación de la mesa, pero los jóvenes que nos acompañan, quisiera presentarlos muy brevemente para dar pie a este diálogo. Adriana Cupij, es Cubij, perdón. Ella es oriunda de Ayuc, de Tlahuitoltepec, Oaxaca. Ella cursa el 5º semestre de la carrera en Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Es responsable del proyecto de bibliotecas comunitarias para la Sierra Mije de Oaxaca, el cual tiene el objetivo de crear espacios de fomento a la lectura, cultura e identidad indígena. En el 2018 inauguraron la primera biblioteca comunitaria en Rancho, Texas, en el municipio de Tlahuitoltepec, y este año espera poder formar la biblioteca de la Ranchería de las Flores. Sus intereses están centrados en la educación indígena y la literatura latinoamericana. Bienvenida, Adriana. Federico Ramos, él es oriundo de Tutunacú, de Nanacatlán, de la Sierra Norte de Puebla. Es estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química en la UNAM y de la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional en la Jusco. Tiene como oficio la jardinería y actualmente es caporal de la danza de los negritos en su comunidad de Nanacatlán. Es tallerista de niñas y niños para guitarra y violín. Ha realizado actividades como asesor educativo en escuelas primarias públicas de la Ciudad de México para la sensibilización en materia de culturas y lenguas indígenas. Bienvenido, Federico. Jesús Yoguali López Javier. Él es nahua del Estado de México por herencia materna y chocholteco de Oaxaca por herencia paterna. Activista, pensador, danzante, poeta oral, músico, intérprete y traductor indígena. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y licenciado en Danza Mexicana por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tiene el grado de Maestría en Pedagogía en Desarrollo Educativo por la Universidad de Puebla. Ha impartido cursos de lenguas y culturas indígenas desde 2008 hasta la fecha en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Es coordinador de la Academia de Lenguas Indígenas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bienvenido, Jesús. Y finalmente, Ana Laura Cruz Dolores. Ella es triqui de la Ciudad de México, estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, es promotora de los derechos de los pueblos indígenas, educación, empoderamiento y liderazgo de mujeres indígenas, patrimonio cultural intangible y salvaguarda de las lenguas originarias. Ha participado en talleres, consultas y conferencias. Fue voluntaria en Turquía y Colombia. En días pasados recibió la mención honorífica
con el Premio de la Juventud 2019 en la distinción de promoción y fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Bienvenida, Ana Laura. Y bueno, pues sin más, damos pie a este evento. Le pido a la maestra Rocío y a Guillermo que estén al frente y continuamos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y buen día. Gracias, buenos días a todos. Agradecemos al Senado, realmente nos sentimos como nuestra casa. Gracias por la invitación. Esperamos que muchas cosas, sabemos que muchas cosas buenas vendrán a partir de esta colaboración entre la Secretaría de Cultura y el Senado, y por lo pronto pues tenemos aquí a estos jóvenes indígenas destacados de las labores culturales en el ámbito de la ciudad predominantemente, y el día de hoy vamos a tener este diálogo con ellos. Les cuento rapidito el formato. No va a ser intervenciones individuales como si fueran una mesa de conferencias, sino lo que estamos planteando más bien es que sea un diálogo para que podamos reflexionar a partir de una serie de temas que en la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas nos preocupan mucho, sobre todo en estos días, y que por supuesto son temas con los que se han estado enfrentando estos compañeros en su accionar del día a día. Entonces, sin más, esta actividad va a tener dos momentos. En un primer momento vamos a hacer unas preguntas aquí en este primer círculo, y en un segundo momento vamos a abrir el círculo para que los que están asistiendo aquí en la sala puedan hacer también algunas preguntas, de manera que podamos hacer este diálogo colectivo cada vez más grande. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacerle a estos compañeros es: ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los jóvenes indígenas para promover sus culturas en las ciudades? No sé a quién le gustaría comenzar. Ana Laura. Que yo. Pues una de las principales dificultades a las que me he enfrentado es que justo cuando se genera un proyecto, quien mayormente lo solventa es la comunidad, o sea, quien cubre las necesidades va siendo la comunidad, ¿no? Si bien hay proyectos que las instituciones apoyan, no hay las medidas que atiendan las verdaderas necesidades de las comunidades, y eso genera que muchas de esas problemáticas las vaya generando la comunidad, ¿no? Entonces, para mí ha sido una dificultad pues poder como hace poco, ¿no? Me pasó, por ejemplo, que presentando un proyecto sobre educación para comunidades indígenas en la Ciudad de México, algunos todavía pensaban que, por ejemplo, las becas para jóvenes indígenas son como un privilegio, ¿no? Y que de alguna manera pues, piensan que algunos, más bien muchos indígenas parten de un discurso de victimización, ¿no? Y entonces yo decía, pero pues es que eso es terrible, porque vayámonos a las calles, vayámonos a la central de abastos, a los cruceros, ¿dónde están los niños y jóvenes indígenas? ¿Dónde realmente están? Y son los que están en condiciones laborales de explotación en la Ciudad de México. Entonces no es una cuestión como de victimización, sino que son hechos reales, ¿no? Y que de alguna manera las instituciones tienen la obligación pues de garantizar derechos básicos como lo son la educación, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ir platicando un poco más. Sí, esto es así como ustedes van levantando la mano y nos van diciendo en el momento que quieran participar. Yo, Wally. Querina moyaxticate noche no yolikniwa, mascuali xihualanican, matine notzatski pan nican ma titequipanoske huilit que tipan
y panochi ni pantoyucatilis en Tomexco. Bueno, esa es una de las principales problemáticas, por llamarla así, a la que nos enfrentamos en esta multiculturalidad, como le han llamado algunos, o diversidad cultural. Se centraliza en el español, se centralizan los modelos de pensamiento, los modelos institucionales, occidentales, ¿no? Creo que eso ya, los que hemos estado en estos caminos, sabemos que así es de complejo pues el camino, ¿no? En esta diferencia, nosotros no solo hablamos español, hablamos nuestras lenguas, nosotros no solo entendemos la educación, las instituciones, como se entienden en la ciudad, tenemos otras formas de organización social, otras formas de ser sociedad, otras formas de ser cultura, etcétera. Yo creo que esos son de los detalles que tenemos, bueno, detalles importantísimos al estar en ambientes urbanos, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar algo que me parece de suma importancia. Por ejemplo, el concepto juventud, ¿no? La palabra con juventud, el concepto juventud, yo creo que hay que analizar, ¿no? El concepto juventud, el concepto indígena, porque pareciera que todos sabemos a qué nos referimos con qué es la juventud, qué es indígena, damos por hecho que todo mundo sabemos, pero son categorías conceptuales que debemos de revisarlas, debemos de tener cuidado en cómo manejarlas hoy día para encauzarlas para un desarrollo integral, de equidad, en fin, todo esto que se habla, ¿no? En el respeto a toda esta diversidad que hay. Yo pongo ese detalle, ¿no? ¿Qué es juventud? ¿Qué es indígena? Ahorita estamos hablando en español, estamos en la Ciudad de México y daríamos por hecho quiénes son jóvenes, quiénes son indígenas. Y bueno, yo quisiera poner este punto. Por ejemplo, el concepto juventud es una herramienta interpretativa, ¿no? Que ha servido a estas sociedades modernas en un ámbito social. ¿Por qué lo pongo? Porque, por ejemplo, si bajo el criterio de juventud estuviéramos regidos en esta mesa, bajo el criterio de juventud legal, el Instituto de la Juventud aquí en México de instancia federal tiene un límite, por ejemplo, de edad o de criterios para definir qué es un ser joven, ¿no? Y si estuviéramos bajo esos criterios, que es la cuestión legal, institucional y federal en este país, yo tan solo no estaría aquí, porque yo bajo esos criterios yo ya no soy joven, ya me salí del rango que establece la ley en México. Pero en nuestros usos y costumbres y formas de nuestros pueblos, yo sigo siendo joven, pero bajo este modelo interpretativo de entender qué es eso. Desde ahí hay diferencias, ¿no? También el asunto indígena, ¿qué ocurre con el concepto indígena, ¿no? Todos pensamos que sabemos o supuestamente entendemos qué es eso, pero esta categoría conceptual del ser indígena también debemos de ser muy cuidadosos y muy responsables en cómo asumir esta categoría conceptual, porque es muy tergiversada, está usada de diversas formas que luego no nos permiten avanzar en esto que tanto hablamos de inclusión, equidad, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi comunidad trabajo mucho con los niños y mis niños siempre que salimos fuera de nuestra comunidad se sacan de onda porque les dicen indígenas y me dicen, ¿y por qué nos llaman indígenas? ¿Y por qué somos niños indígenas? Y se dan cuenta que las sociedades modernas los etiquetan tú eres un niño indígena. ¿Qué es un niño indígena? Pues el que tiene sus costumbres, tiene su lengua, tiene su propia tradición, y son pobres, ¿no? Y eso es algo interesante que me ocurre a mí con mis niños, porque yo con ellos tengo que tener esa responsabilidad ya como joven adulto de que ellos puedan tener el poder asimilar que vivimos en un mundo muy diverso y que un niño indígena es un niño común y corriente de cualquier parte del planeta, ¿no? Porque un niño alemán también tiene tradiciones, lengua, en fin, pero en fin, en estas sociedades modernas y más en pueblos colonizados como fue nuestro continente, nos han inculcado y nos han establecido modelos y criterios para nosotros autoetiquetarnos y luego eso son limitaciones, ¿no? Entonces, yo pongo eso sobre la mesa. Creo que el hablar de juventud en espacios como este, es necesario contemplar, ese es mi punto de vista, mi comentario, que el criterio de juventud es el génesis de cómo definen el ser joven desde un modelo urbano y desde perspectivas sociológicas, antropológicas, occidentales.
habríamos que conversar entre nosotros cómo replantearíamos eso, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario por el momento. Pues yo lo que puedo aportar es un poquito lo pensado desde mi experiencia, a qué nos enfrentamos la juventud que venimos acá a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el primera, estar en un mundo que no es el tuyo, estar en un mundo en donde la fiesta patronal de tu pueblo le rinda veneración al tejón, al pájaro carpintero, al toro. Es otro mundo en cuestión de espacio y de relacionarte con los demás, y no solamente con las demás personas, sino con un mundo natural. Y entonces llegar a la Ciudad de México, en donde no puedes plantearte ese tipo de relaciones con esas personas y con ese espacio, es algo un tanto difícil, y sobre todo porque no migramos. Muchas veces lo que dicen es que migramos del campo a la ciudad, pero hay un montón de factores que implican que nosotros migremos hacia acá. El no apoyo al campo, el no apoyo a las actividades económicas y sociales que se plantean en nuestro pueblo hace que nosotros nos vengamos para acá y nos enfrentemos a un mundo, a una ciudad en donde no hay políticas para nosotros. Cuando entras a la escuela, lo que aprendes es español. ¿Y cómo vas a aprender a hablar español si tú hablas tu lengua, no? Entonces, el hecho de enfrentarnos a que vas a llegar, y yo escribí hace poco, vienes a buscar a la Ciudad de México, a esta ciudad de la multiculturalidad, a este nombre que le dan de que todos caben en esta ciudad y esta ciudad es para todos, y a los indígenas esta ciudad nos mastica y nos escupe, ¿no? Porque no hay políticas para los totonacos, no hay políticas para los ayuk, no hay políticas para los triquis o para los nahuas, ¿no? Porque nosotros no tenemos espacio en las escuelas, porque nosotros vamos a entrar a las escuelas a ser excluidos, a decirnos que tenemos déficit de atención o que estamos desnutridos, porque venimos de un mundo diferente en el cual las condiciones son diferentes, y acá no alcanzan a comprender que no somos otro tipo de vida, ¿no? Entonces, una de las dificultades es por el aspecto económico. Tenemos que llegar a las vecindades en donde son cuartos con las láminas agujeradas y con las ventanas viejas y rotas, y enfrentarnos a la desigualdad económica. Es compartir el baño en donde tienes que compartir el baño con otras 30 personas y tienes que aguantar a llenar tus botes de agua, tus tambos, una semana. Entonces, una de las muy diversas problemáticas que tenemos al enfrentarnos a la Ciudad de México es eso. Es que no hay una concepción y no hay políticas y no hay esa reflexión sobre que nosotros venimos de un mundo diferente y que tenemos que tener espacios en la ciudad en donde se trabaje con nosotros, pues, y si no trabajan con nosotros, déjenos trabajar y denos autonomía de poder hacer nosotros nuestras propias prácticas y desarrollar la cultura como nosotros la queremos. Yo danzo una danza de mi pueblo, que es muy importante para mí, y como no hay espacios para nosotros, entonces hay que crearlos y hay que tomar los espacios de la calle y hay que tomar los espacios públicos para ir a danzar, para relacionarnos con los otros, para hablar nuestra lengua, para hablar con los pies, para hablar con mis plumas, con mi traje, con mi máscara, para bailarle a la víbora. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es a lo que nos enfrentamos, y como una propuesta yo diría que cada uno de nosotros, si no existen estas políticas, tanto educativas como sociales y económicas, hay que hacer el trabajo para que sean tomados en cuenta nuestros saberes y nuestro pensamiento. Bueno, recopilando como cada una de las participaciones de los compañeros, para mí es muy importante también hablar desde mi experiencia. Creo que algo que es muy significante para mí es el hecho de emigrar de un estado tan pequeño, bueno, de un estado muy grande en diversidad, pero de un lugar muy pequeño, enfrentarte a toda esta ciudad. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez a la Ciudad de México y no podía creer que hubiese tanta gente o que Ciudad Universitaria fuera tan grande. Entonces, cuando llegas a una ciudad donde tu concepción de mundo es completamente distinta a la que tus compañeros tienen o las prácticas que ellos tienen a las que tú tienes, pues es un reto y es algo que se tiene que aprender día con día. Yo creo que yo aún siempre trato de adaptarme a la ciudad,
pero igual me cuesta muchísimo, y al principio teniendo 18 años, siendo mujer, migrando completamente, llegando a un contexto en el que no conocía, con compañeras que no sabían ni mi realidad, ni yo sabía la suya, ni sabía muchos aspectos culturales que tenía la Ciudad de México, pues fue muy difícil. Pienso que también no existen estos espacios. Dentro de la UNAM existe el programa de becas para estudiantes indígenas, pero ¿qué pasa con las otras universidades? ¿Qué pasa con los otros compañeros, los otros estudiantes que también migran a la UAM, a la UACM? ¿Qué pasa con ellos? ¿Existen esos espacios dentro de esas universidades? No, no los existen. ¿Y qué pasa? También el Estado, ¿cuál es la garantía del Estado para que los jóvenes indígenas se representen dentro de esta ciudad y tengan toda esa apertura a que se conozcan y se visibilicen? Eso concuerdo en mi experiencia, concuerdo a la experiencia que planteaba el compañero Yowali, es sí, llegas a un mundo donde todos los conocimientos son distintos y donde todo el conocimiento occidental, a lo que tú te enseñaron, a lo que tu comunidad te enseñó, a tu concepción de mundo y tu cosmología. Entonces pasa que yo llegué a la universidad y decía, ¿por qué estamos viendo cosas que ni siquiera tienen que ver con el contexto donde yo crecí o donde yo viví? Y para mí pues fue un choque cultural muy fuerte, pues encontrarme con que toda la literatura era completamente occidental, que toda la educación se veía desde una forma occidental, que no se veían propuestas pedagógicas alternativas desde los propios pueblos, desde las propias comunidades, desde la propia concepción de la lengua, de la educación. Entonces creo que como jóvenes sí es muy importante visibilizarnos, pero también en mi experiencia siento que tenemos que fortalecer y tenemos el compromiso dentro de nuestras propias comunidades también. Gracias, Yowali, Cupiji, Yowali, Ana Laura, Federico, por sus respuestas. Precisamente hablando sobre este tema de hacer una revisión de las categorías indígena, juventud, y todas las demás, todas las categorías que comprenden digamos, el pensamiento, las instituciones, las políticas públicas, nos gustaría también plantearles la siguiente pregunta, que va en el sentido de el arte en las comunidades indígenas. Permítanme formularlas, a ver cómo reciben esta pregunta. Dice, en el pensamiento moderno occidental, se considera el arte fundamentalmente como producto de la expresión individual, ¿sí? Individuos. Sin embargo, en las expresiones indígenas, la comunidad es el centro del mundo. En ese sentido, la pregunta es, ¿se puede hablar de arte indígena? Y si es así, ¿cuáles serían, en su opinión, sus principales características? ¿Quién empieza? ¿Ana Laura? Sí. Sí, en efecto, como siempre que se habla de cultura, se piensa, ¿no?, desde ese enfoque occidental, donde la cultura y el arte, bueno, sobre todo el arte se ve como una cuestión más de apreciación, ¿no?, y que de alguna manera pocos son los que tienen acceso, ¿no? Pero desde nuestros pueblos, nosotros tenemos una cultura de arte, o sea, crecemos y vemos las expresiones del arte en todo, ¿no? El arte de los pueblos indígenas es totalmente colectivo y es práctico, es decir, todo lo que es… lo que tiene que ver con la cosmovisión de nuestra comunidad está plasmado en nuestros tejidos, en nuestros bordados que utilizamos pues diario, ¿no? Por ejemplo, en los utensilios de cocina, en todo, ¿no? En los oficios que hay dentro de nuestras comunidades está plasmado el arte, pero que aparte tiene como, va más allá, ¿no? Que representa toda una forma de pensamiento distinta y que aparte es justo, se piensa desde la comunidad. Entonces, y aparte este arte no es como estático, ¿no? Constantemente se va transformando y va manifestando como esas transformaciones que va teniendo la comunidad. Un ejemplo es los huipiles triquis.
Antes los materiales van cambiando, por ejemplo, ¿no? Antes eran de lana, se teñía la lana, después ya fue con estambre, hilos de seda, algodón, y las figuras, por ejemplo, manifestaban como elementos, siguen manifestando elementos de la comunidad, como son pues los ríos, las montañas, árboles, flores, animales, utensilios, sillas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, los huipiles ya tienen letras, tienen números, tienen corazones, o sea, se va transformando constantemente, pero es algo que con lo que nosotros crecemos, nosotros nacemos ya con una cultura de arte, ¿no? Las manifestaciones musicales, todo. Entonces, pues sí, es una visión totalmente distinta a la occidental, y pienso que no se le ha dado como ese valor, incluso económico, ¿no? que tiene y que generan los pueblos indígenas a través de su arte. Federico. Bueno, yo un poco me quisiera ir por otro lado, que no es el arte, sino plantear que esta diversidad de mundos que hay en México, y no solo en México, sino en el mundo y en Latinoamérica, específicamente, que es lo que un poquito más es que hay que buscar el nombre de lo que hacemos en nuestras propias lenguas y lo que hacemos en nuestros propios pueblos. El concepto de arte, pues es un concepto muy trabajado en otra cultura, pues, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, no podemos plantear nuestras prácticas, y yo hablo de la mía porque no conozco las otras, porque supongo que acá habrá muchísimas. ¿Cuál es la tuya? ¿Eh? ¿Cuál es la tuya? La mía es la danza de los negritos, pues, ¿no? Y yo hablo desde la Sierra Norte de Puebla porque así se llama, o sea, es tatantlín, ¿no? Yo hago tatantlín, yo no hago arte, pues. Entonces, y supongo que mis compañeros tendrán su propia concepción de lo que hacen, y no sé si les puedan ellos llamar arte, pues. Pero yo no lo puedo concebir así, porque el arte es digamos, lo que se viene trabajando es una concepción de ver figura y color y de ser un producto exhibitivo, pues, ¿no? Y lo nuestro no está aislado de nuestra propia vida, pues. Cuando tocas el violín, tiene que ver con una concepción del mundo en donde te están heredando una responsabilidad que tú vas a compartir con las demás personas y con las otras generaciones. O cuando tenemos la víbora de madera, la revivimos con cantos y con el toque de la jarana, o cuando hacemos las plumas, también no las puedes transgredir, ¿no? Entonces no sé si eso pueda entrar dentro de un concepto de arte, pues, ¿no? Pero sí hacemos prácticas que son visibles, que son muy lindas y que nos dan ese aporte que para ellos a veces confunden mucho con el concepto de arte, pues. Entonces yo creo que en la música, en la danza, la Sierra Norte es como una región, los totonacús, los voladores, los quetzales, los negritos, son concepciones, pues, prácticas indígenas que aportan un poquito esa parte, como decía la compañera, de los tejidos o en otras culturas, ¿no? Entonces yo difiero un poco que sea como el concepto de arte, sino que hablemos desde nuestros propios pueblos qué estamos haciendo y definamos lo que hacemos en el día a día, pues, porque es nuestra vida. Nosotros no hacemos una danza, pues, que muchas veces se confunde con una cuestión de exhibición, y no hay esta línea entre el espectáculo y el espectador, ¿no? Todos somos partícipes de una fiesta en donde la danza es parte de la procesión y la procesión es parte de la danza, y si no hay procesión, no hay danza, y si hay danza y no hay procesión, no hay danza, pues. Entonces, y si no está la víbora, y si no le rezamos, y si no compartimos, y si no le danzamos a la montaña, no existe ese producto exhibitivo exiliado, pues, o puesto en una cuestión de que lo vayan a ver y le aplaudan, pues, ¿no? Entonces yo plantearía eso. No sé, supongo que en otras regiones del país o en otras culturas indígenas se puede categorizar de una forma diferente, pero yo planteo que más allá del arte, que es un concepto etnocéntrico, planteemos desde nuestros propios pueblos qué es lo que hacemos en cuestión de estas prácticas, pues. Tenemos otro danzante aquí en la sala, Yowali. ¿Qué concepto sería análogo? ¿Cómo se denominaría algo parecido a arte en náhuatl?
Bueno, bueno, antes de responder, compartirles, por herencia materna soy de Texcoco, Estado de México, náhuatl, y es región de músicos, y por herencia paterna soy chocholteco de Oaxaca y también es región de músicos, y ambos también de danza. Entonces, pues crecí en eso, lo aprendí, y es interesante porque cuando a mí me preguntan, ¿tú eres músico? Le digo, en el occidentalismo no, porque no soy del conservatorio, ni toco a Schubert y a Beethoven y todo eso, pero en mi pueblo sí soy músico. Y eso es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, me encantó en la reseña que pusieron aquí en este evento de hoy, que me pusieron como poeta oral. Me encantó eso, que me pusieran así, porque eso soy, de donde pertenezco, conservamos y defendemos mucho la oralidad. Porque también yo no sería escritor ni poeta si no tengo 10 libros y publicaciones y bien famoso de acuerdo a sus modelos. Y muchas veces de los que hacen eso, en sus comunidades no los reconocen, no los leen. Hay algo ahí interesante que ocurre. Yo algo que me siento afortunado es que en mis regiones, en donde estoy, se comparte la oralidad, la palabra, y porque somos parte de la comunidad, de todas nuestras responsabilidades y obligaciones que tenemos al interior, aunque migremos, seguimos estando de alguna forma, ¿no? Entonces les comparto ese detalle también. Mi esposa es de la Sierra Norte de Puebla y es voladora, y al casarme con ella me volví volador. Y era algo interesante también que me ocurrió, y compartí una danza hermosa de mi compañera de vida. Entonces, bueno, comparto eso un poquito como preámbulo para contestar la pregunta. A mí me tocó estudiar en el Instituto Nacional de Bellas Artes la licenciatura en danza, cuando no existía lo de danza mexicana. Y fue algo bien interesante porque era un adoctrinamiento de formarte bajo los criterios, categorías conceptuales de arte y cultura occidental, ¿no? De milagro me aceptaron porque aceptaban puros cuerpos estéticos de acuerdo a los juicios de valor estético europeo, y en ese tiempo pues aceptaron un indígena. Tuve ese proceso de que entrara a una institución de ese tipo, porque si hay una institución elitista en México y en el mundo, son las instituciones de arte europeo, de arte occidental. Es muy complejo, son espacios muy especiales, ¿no? Y bueno, afortunadamente no perdí mi identidad y reforcé mi trabajo comunitario, pero otros compañeros que yo conocí, pues sí se occidentalizaron y quieren seguir triunfando en los grandes teatros de Europa y demás, ¿no? Está bien, se respeta, pero el problema es que abandonen su identidad y sus danzas y nuestras formas, ¿no? Otro ejemplo que pongo con respecto a esto, yo tuve la suerte de estudiar la licenciatura en filosofía en la UNAM, y fue maravilloso conocer la filosofía occidental, pero después de 5 años de la licenciatura, casi me convencen que mis ancestros eran los griegos. Y híjole, en serio que fue muy complejo no perder mi nexo y mi ombligo con nuestro pensamiento de los que nos llaman indígenas, de lo que nosotros tenemos nuestro concepto y modelo de mundo. ¿Sí me explico? Yo creo que los que nos llaman indígenas comprendemos que vivimos en un país donde nos educan como si fuéramos a vivir en Europa, y son otras las realidades culturales y las que vivimos en nuestros entornos, ¿no? Y bueno, un poco compartir, yo creo que no es ningún problema comprender que el concepto de arte, cultura, filosofía, literatura y demás son categorías conceptuales producto de la tradición cultural occidental, y son hermosas y respetables, pero el arte, cultura, literatura, filosofía, por poner ejemplos, son resultado de todo ese proceso histórico, sociocultural de Europa, y está bien. No lo tenemos por qué tener otras culturas del planeta, como en África o Asia, o nosotros en América. ¿Sí me explico? Porque a mí cuando me preguntan en náhuatl, ¿cómo se dice este arte? Pues no existe. ¿Cómo se dice cultura? Pues no existe. Ay, pobrecitos, no tienen cultura, no tienen arte, ¿no? Porque ya lo entendemos desde nuestros modelos y todo eso. Pues no lo tenemos porque tenemos otras formas de ser, ¿no? De lo que a lo mejor ellos le llamarían arte o cultura, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo que puede ser menos complejo que entender palabras tan complejas como cultura y arte. Familia. El concepto familia, cuando nos preguntan a lenguas indígenas, ¿cómo se dice familia? Pues tan solo en los náhuatl, ¿cómo se dice familia? Aunque estemos todas las famosas variantes del país,
entramos en conflicto porque no se puede decir. Entonces, ¿cómo? Pues si familia, pues si la iglesia, el Estado, todo el mundo se centra en la familia y las buenas cosas, y concepto familia, categoría conceptual familia. En nuestra lengua no existe, ¿no? Y ya dicen, ¿cómo no? En mi pueblo dicen Sencali, o dicen, pero ya son copias de reproducir y de resignificar los modelos occidentales. Pero en realidad, a final de cuentas, cuando analizamos nuestros conceptos, por ejemplo, el concepto de familia revoca a la comunidad, al pueblo, al cerro, a nuestras formas. El cerro no nada más, ay mira, le danzan al cerrito y a la víbora, pues es fertilidad, es comunidad, es vida, esas son más cosas que muchas veces no nos es tan fácil compartirlo porque no lo racionalizamos. El asunto de lo que llaman indígena se vive, se está, y hay otras formas de acceder a este tipo de saberes o conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el compartimiento. No nos tiene que causar conflicto, ¿no? Entender que el concepto de arte, cultura, literatura, filosofía son maravillosas categorías conceptuales de una tradición histórica sociocultural europea, ¿no? Y que nosotros tenemos otras, ¿no? Y eso también es importante reconocer esas otras. Ese es el problema, que no se ven las otras formas, ¿no? Bueno, a mí se me hace como interesante completamente todas las participaciones. Y sí, exactamente, siempre se ve solo el mundo occidental, estas categorías de cultura, arte, filosofía, desde el mundo occidental, desde un mundo europeo, que se impone a un mundo latinoamericano, a un mundo completamente diferente y con una concepción de vida muy distinta. Entonces, yo soy de Tlahuitoltepec, es un pueblo donde las nubes y las notas musicales pues se forman juntas y el viento pues da música, porque completamente se toca desde que uno es niño. Yo no toco ningún instrumento porque pues no fui buena durante el solfeo ni esas clases, pero toda mi familia y mis primas tocan, es algo que se da muy natural allá. Y es también muy importante decir que estos a lo mejor podría ser una representación artística para el mundo occidental, pero para el mundo ayuj es una representación de comunalidad, que es la banda. La banda da servicio a la comunidad, va a las fiestas y toca para la comunidad. Hay el sistema normativo interno que se rige durante varios cargos, pues uno de los cargos es estar en la banda. Entonces puede ser una representación artística para el mundo occidental, pero para nosotros también es una representación comunitaria. Y sobre todo esto de seguir trabajando desde nuestras comunidades, porque generalmente siempre se llegan y se imponen modelos intelectuales a la comunidad y obviamente fracasa, y eso es lo que pasa con la educación, porque no se toma en cuenta el contexto, la realidad, el pensamiento, porque se deja de lado. Siempre todos estos paradigmas se gestan en otras latitudes completamente diferentes a la nuestra. No se toman en cuenta la oralidad también, que creo que es muy importante, porque puede ser que exista un escritor y dentro del mundo occidental pues haga muchas cosas, pero dentro del mundo ayuj, la oralidad es algo que se va pasando de familia en familia, es la cosmovisión, es la identidad. Entonces sí, es muy importante también que todo esto se visibilice, y también creo que aquí retomar nuestro papel como jóvenes indígenas y qué estamos haciendo por nuestras comunidades. Para mí es muy importante visibilizarnos en la Ciudad de México, porque es una expresión de que existimos y que también seguimos resistiendo a pesar de tantos años de colonialidad, pero también qué estamos haciendo para fortalecer nuestra identidad, para que ya no se siga permeando y ya no se siga invisibilizando el conocimiento que nosotros tenemos. Y para mí sí es muy importante fortalecer eso y también trabajar como seres históricos y seres que van a incidir en esa realidad. Bueno, me voy a permitir hacerles una pregunta porque los conozco a todos muy bien y he analizado sus respuestas un poco a partir de lo que sé de ustedes. Entonces, lo que han planteado es una contradicción, hasta ahorita vamos, muy fuerte entre lo que es el pensamiento y la práctica indígena y lo que es el Estado, la ciudad, el país, que nos cuesta trabajo comprender a los pueblos. Sin embargo, todos tienen un proyecto desde acá hacia la comunidad. Por ejemplo, Cupiji
pues ha llevado bibliotecas, y el concepto biblioteca es un concepto completamente occidental. Digo, las lenguas se escribían y había bibliotecas o algo parecido, pero ese es un proyecto como llevar cosas de aquí para allá. Yoguali tiene un coro de niños, así como son los coros pues desde la escuela, ¿no? Sí, es el coro. Y Ana Laura es medio feministoide, o sea, el empoderamiento de la mujer y tal, con lo que a veces en las comunidades, no es que las comunidades sean machistas o los hombres indígenas sean machistas, eso lean a Yasnaya, no vamos a entrar aquí, pero es un tema que se ve desde acá. A mí me parece un poco que es un proyecto, el de Ana Laura, que contradice algunos planteamientos tradicionales en las comunidades. Y Federico, me cuesta encontrar qué tema sacarle, pero bueno, estudió ingeniería química, imagínense. Si eso tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la ritualidad, con el punto de vista de la religión indígena, y él estudia una ciencia dura, no cualquier tontería. ¿Cómo eso que ustedes han hecho, que hacen y que siguen haciendo, que seguirían haciendo, estoy segura, lo pueden incorporar o lo pueden sostener desde la comunidad y el pensamiento indígena? Me gustaría que me opinaran un poco cómo resuelven esas contradicciones que seguramente existen. Bueno, en principio plantear que se me hizo muy curioso y qué bueno que lo sacó al tema la maestra de que estudió ingeniería química. Justo por eso, cuando hicieron como la presentación, yo lo primero que puse es que era jardinero y que era tallerista y era tocador tradicional y danzante tradicional, justamente porque no me define la carrera ni lo que estudié, sino que a mí lo que me define es mi vida indígena antes de entrar a la escuela. Entonces, generalmente se hace este cambio a la tortilla, ¿no? Entonces yo hice mi presentación y mandé mi currículum, por así decir, y porque me siento orgulloso de lo que me enseñaron mis padres antes de entrar a la escuela, y se hace el cambio de la tortilla siempre. Entonces lo que te define es la intelectualidad y la cuestión escolar, no la cuestión de tu vida indígena, pues, ¿no? En la carrera, yo siento que resuelvo eso porque no estoy peleado con el mundo occidental, pues. Estoy peleado con que nos excluyan, con que traten de definirnos a partir de su cultura. Yo pienso que nuestras culturas son igual de complejas e igual de importantes que las culturas occidentales, pues, y que la cultura etnocéntrica, y que cualquier cultura, pues, compleja y difícil. El problema no es agarrar a lo etnocéntrico y aplastarlo y quemarlo y tirarlo a la basura, pues, ¿no? Porque hay cosas muy importantes y muy buenas, que ya dijo el compañero igual, y la literatura, la poesía, la música. Entendido de esa manera, enriquece a nuestras culturas también, porque nuestras culturas no son estáticas ni encerradas, pues, ¿no? Nuestras culturas se abren al diálogo y por eso son tan dinámicas y por eso han vivido hasta ahorita, ¿no? Y no se quedaron en las pirámides y así, que también es importante, pero seguimos vivas en los pueblos y en las ciudades. Entonces, una manera de resolver eso, pues, es planteando desde la matriz de nuestra cultura indígena, en mi caso la totonaca, y meter conceptos o cosas o prácticas etnocéntricas que puedan contribuir a seguir reforzando mi cultura indígena. El problema no es hacer una separación que sea como opuesta entre la cultura indígena y la cultura etnocéntrica, pues, sino tener un diálogo, pero siempre y cuando no se desplace a mi cultura indígena, pues, que sea un diálogo que sea por parte y que se comparta por ambas partes, ¿no? No nada más por una. Pues si me puedo encontrar algo yo, pues es que quiero hacer un taller o tengo taller para enseñar el violín y la jarana, que rompe un poco con la tradición de que te hereden el violín para la danza de los negros, pues, pero a mí me parece que eso reforzaría mucho porque estamos perdiendo a nuestros músicos y a nuestros danzantes, y una práctica que viene de esta
manera de ver entre la clase de un maestro a alumnos rompe con la tradición indígena o con la forma de enseñar indígena que es la herencia del músico, pues, ¿no? Entonces, no quiero pelearme con las cuestiones etnocéntricas, sino a partir de mi cultura reforzarla con otras prácticas que quizás puedan expandir y puedan asegurar que nuestras prácticas indígenas en cuestión de la música y la danza pues sigan perdurando, ¿no? Es eso. Bueno, yo pienso, ¿no? ¿Cómo no vivir en esta contradicción? Pues si desde la escuela nos van formando desde un pensamiento totalmente distinto al de nosotros, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tenemos en común, los que estamos aquí, es que estamos tratando de proponer cómo volver a sanar pues este tejido social que se ha visto como tan vulnerado, tan lastimado, ¿no? Creo que yo tampoco estoy peleada en efecto con muchas cosas del occidente, que así se llaman también, ¿no? Sería como también negar una parte de mi identidad, porque al final yo también me he desarrollado dentro de este medio, ¿no? Evidentemente, creo que como plantear esta diversidad tan grande que existe en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, creo que todos debemos de comenzar a partir de una cuestión de derechos humanos, ¿no? O sea, todos tenemos como los mismos, deberíamos de tener acceso a los mismos derechos, pero en efecto hay una situación de desventaja para los pueblos indígenas, ¿no? Por muchísimos factores que ya se han puesto aquí a discusión, ¿no? Entonces, pues justo como lo mencionaba la maestra, en un inicio, cuando yo me acerqué como a estos círculos de estudios sobre feminismo, yo decía, es que esto no aplica en mi comunidad, ¿no? Y tenía muchísimas discusiones con mis compañeras porque decía, es que esto no aplica en mi comunidad, o sea, aquí hay como un vacío, hay algo que no está como, sí, o sea, justo estos conceptos no encajan dentro de mi contexto. Entonces, en el camino fui conociendo otros tipos de conceptos, como es el feminismo comunitario, que también parte de un concepto occidental, pero que de alguna manera ha servido para nombrar otro tipo de luchas de las mujeres en las comunidades indígenas, porque es real que también se han visto invisibilizadas muchas de estas luchas y de los trabajos que vamos construyendo las mujeres indígenas, y que no son como en este contexto de las manifestaciones, por ejemplo, pues en las ciudades y eso, sino que nuestras luchas van desde cómo tejer y hacer más fuertes las vinculaciones de los trabajos entre las mujeres de nuestras comunidades, ¿no? Cosas tan sencillas como lo es la convivencia de las mujeres cuando hay una fiesta. O sea, ese espacio de convivencia entre mujeres genera muchísimo, ¿no? Y otro tipo de espacios que las mujeres indígenas pues tenemos dentro de las comunidades, ¿no? O sea, nuestras luchas definitivamente son diferentes a las que se ven o a las que se quieren ver. Bueno, en mi participación yo quiero decir que sí, completamente el concepto de biblioteca es una idea muy occidental, pero retomo esa parte del occidente, porque tampoco estoy peleada con toda la cultura occidental y con todo el conocimiento occidental. Creo que también pues es muy importante en la formación que tenemos cada uno, pero pues también tenemos una identidad muy fuerte, algo que nos determina y que nos define como cultura. Entonces sí se puede hacer un diálogo entre estas dos culturas, pero sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Y con respecto al proyecto de la biblioteca, esta idea sí es muy occidental, de pues una biblioteca con puros libros en español, pero también decimos, bueno, una biblioteca también no solo
sirve para eso, se puede fomentar la cultura, se puede fortalecer la identidad, se puede fortalecer también la lengua, y justo pensamos en la biblioteca como un espacio donde se den este tipo de actividades, donde los niños y las futuras generaciones se vean de una manera diferente, pero también con una identidad muy fuerte y que se fortalezca desde esa manera. Entonces nosotros trabajando desde la experiencia con los niños en Rancho Texas, porque nuestro proyecto se trata un poco de la desconcentración y descentralización de conocimiento de la zona urbana a la zona rural, porque pues no existen estos espacios en estas rancherías. Existe una biblioteca municipal, pero no existen estos espacios, estos centros, estas células dentro de las rancherías. Se fomenta mucho la música, pero también queremos fomentar la oralidad y otras formas distintas artísticas. Entonces, yo veo a la biblioteca de esa manera. Veo una biblioteca donde también trabajamos con los niños y les decimos, bueno, a ver, cuéntanos cómo tu papá te contó la historia de este mundo, y es la oralidad, ellos lo dibujan, lo representan de varias formas, y creo que es una manera muy importante también de fortalecer la identidad dentro de la propia comunidad, dentro de lo que nosotros conocemos y del contexto que nosotros sabemos. Bueno, pues sí es, hablar de contradicción es interesante, ¿no? Porque ahorita me acordé, ahora que andaba ahí, el lunes fui a cortar el palo de volador allá en la Sierra Norte, en el pueblo de mi esposa, y estábamos todos los voladores hablando en náhuatl y estábamos tomando Coca-Cola. Y llegó alguien que no era de la comunidad, y ¿cómo están tomando Coca-Cola si esto? Y ya todas las ideas revolucionarias y demás, y nos estaban tratando de concientizar de que no tomáramos Coca-Cola porque eso también era contradictorio con nosotros, ¿no? Estoy recordando, en alguna ocasión me tocó estar en un proyecto de alfabetización en Chiapas, cuando por allá, y nos tocó a nosotros alfabetizar, enseñar español. Y también me acuerdo que en ese tiempo también nos dijeron, y no es una contradicción si ustedes son indígenas y están trabajando con hermanos indígenas, ¿por qué a ustedes les toca enseñarles español y las letras? Y en fin, una serie de cosas que podríamos decir que son contradicciones, pero no, o sea, qué bueno que mis compañeros, compañeras aquí lo han dicho muy claramente. Yo creo que los que nos llaman indígenas, una virtud que tenemos es que no estamos peleados con el occidentalismo, a pesar de toda la barbarie terrible de toda índole, de las violencias de todas las que hay, no estamos peleados con ello. Bien lo han dicho ellos, estamos más bien porque se respete lo otro, que somos lo otro, que no hemos sido reconocidos y estamos aplastados por lo otro, ¿no? En fin, los asuntos puristas, ¿por qué saco el asunto purista? Porque a nosotros nos etiquetan, ¿no? Ustedes son indígenas por esto y esto y esto, ya cada quien trae sus criterios. Y yo les preguntaría a ustedes que están allá, ¿por qué no son indígenas? Pues dirían, pues porque somos mestizos. Y desde allá nos tragamos ese cuento desde hace 500 años, y sean las máximas casas de estudio, o sea el Senado, o sea en el Vox Populi, aprendemos esos discursos, ¿no? Pues ustedes son indígenas, nosotros somos mestizos, yo no sé, y toda una serie de formas de estarnos conflictuando en esas diferencias, pero en esas diferencias unos sí tienen el poder y otros no lo tenemos, y es ahí donde hay esa problemática. Por ejemplo, es que me acordé de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación en este país, y sabemos el personaje que es y la importancia que tiene en nuestro país. ¿Por qué lo menciono? Porque él, como primer secretario de Educación, vio como un problema que los mexicanos no hablaran una sola lengua. Vio como problema, como primer secretario de Educación en los años 20, cómo le hacía para que este país se educara y progresara. Si van a Michoacán y hablan purépecha, van a Oaxaca y hablan trije, hablan ayuca, hablan infinidad de lenguas, y había más que las 68 lenguas que hay ahorita. Y él lo vio como un problema y encontró muchas contradicciones. Y ese gran pensador y personaje mexicano resolvió homogeneizando, lo resolvió con la castellanización y lo resolvió con el modelo occidental. ¿Sí me explico? Porque lo vio como contradictorio y lo vio como un problema.
Yo creo que en muchos de nuestros pueblos indígenas no lo vemos como problema, lo vemos como riqueza, ¿no? El que haya más, digo, si Vasconcelos no hubiera perdido su identidad, de donde, porque él fue oaxaqueño, y en lugar de ver como problema que eran muchas lenguas, y lo hubiera visto como riqueza, lo hubiera potencializado en esa diversidad lingüística que caracterizó a nuestras tierras, a nuestro país, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? En fin, pero bueno, así le tocó el momento, ¿no? En fin, hace rato que comentaba la experiencia que tuve en Chiapas en un proyecto de alfabetización donde nos tocó enseñar español con diferentes comunidades de tojolabales principales y tzotziles, pues no era que quisiéramos colonizarlos, sino era abastecernos de esas herramientas en las que convergemos, porque ellos necesitaban esa herramienta para poder tener más elementos para moverse, ¿no? En esto que le llamamos educación, sociedad, etcétera. Otra cosa es castellanizar, de imponerles la ideología y el pensamiento del castellano. Pero bueno, a lo mejor es complejo entender estas cuestiones, ¿no? Muchas veces, no, imagínense si, no sé, es que yo no tengo problema en hablar español o inglés o francés, ¿no? Y hablar también náhuatl, totonaco, zapoteco. Y yo creo que eso es lo que debemos de cuidar mucho, ese respeto y esa libertad que tenemos, pues, para que realmente se ejerza esa convivencia más humana y más de respeto y de saber recibir toda esa riqueza que tenemos y que somos, no nada más a nivel local, nacional, sino en el mundo, ¿no? Pues más o menos por ahí es que me gustaría cerrar nomás con esta idea. Yo creo que a varios de nosotros nos ha tocado enseñar nuestra lengua, ¿no? Yo creo que los que somos maestros de lengua indígena no lo pensábamos hacer, sino resulta que era una necesidad, y también utilizamos herramientas occidentales porque así está el mundo moderno, y no por eso. El asunto es que hay que saber convivir con todo esto, pues. Lo comento porque a mí me han preguntado, ¿y de qué sirve que enseñes tu lengua? ¿Para qué? ¿No? ¿Y para qué? Y ha habido infinidad de entrevistas, ¿para qué enseñar nuestras lenguas? Recordé que una vez a unos niños en una comunidad, en nuestra lengua, les dije, pues, hay que aprender más lenguas, y me dice un niño en su idioma, cuando lo traducimos, dice, sí es cierto, porque nada más sabemos 3, nada más sabemos náhuatl, totonaco y español. Sí es cierto, maestro, hay que aprender más porque hay un resto de lenguas, y sí es cierto, aprender también francés, alemán, chino. Alguien por ahí dijo, yo quiero aprender árabe, pero vean, o sea, qué cosas, ¿no? Entonces a mí cuando me preguntan, ¿por qué una lengua? ¿Para qué enseñarla? Pues es importante porque les transmitimos otra forma de ser humanidad, y nada más por eso hay una valía enorme e incalculable, ¿no? Entonces, esa contradicción sí la comprendo, pues, que se puede ver como contradicción o como problemática, pero también no se puede ver al revés, pues vamos a verlo al revés, no como contradicción y como problemática, sino como una incorporación, como una riqueza, ¿no? Yo sé que mi corazón tiene olivo y trigo, y lo acepto, porque también hay trigo y hay olivo aquí, soy eso también, pero también mi corazón es de maíz, y es lo que defendemos, que se respete mi parte de maíz en mi corazón, ¿no? Sí, quisiera agregar como esto, que es, bueno, que se me hace a mí como curioso, porque sí, de por sí, ya como nosotros con nuestra identidad es difícil como encontrarnos dentro de otro espacio, ¿no? Porque como todo el tiempo estar con la carga de lo que un indígena debe ser, siempre el otro va determinando lo que el indígena debería ser o es, y yo creo que, por ejemplo, es válido, ¿no? Es válido esta convivencia, es válido que justo tengamos estas herramientas occidentales para solventar, para solucionar necesidades y problemáticas de nuestras comunidades.
hace tiempo me ponía a pensar esto, ¿no? O sea, ¿por qué no se podría ver a una mujer indígena o pensar a una mujer indígena dentro de otros espacios? O sea, yo creo que es totalmente válido y que justo se trata de una dinámica, yo lo veo más así como de sujetos de derecho. O sea, ¿por qué los indígenas tendrían que tendríamos que dejar de ser nosotros en otros espacios? ¿Por qué tendríamos que dejar de nuestra lengua? ¿Por qué tendríamos que dejar nuestras dinámicas comunitarias? ¿Por qué, no? ¿Y por qué los otros no? ¿Por qué no se ven en esa necesidad? Entonces, más bien es como de este entendimiento que el compañero Yowali decía. Por supuesto que los pueblos indígenas tenemos como muchísimo camino recorrido en esa cuestión de la interculturalidad y de reconocer al otro y de convivir con ese otro, pero más bien hay una negación y una situación de dominación de otra cultura, ¿no? Que muchas veces ha generado prácticas de etnocidio hacia los pueblos indígenas. Ok, muchas gracias, Ana Laura. Entonces, si están ustedes de acuerdo, pasaríamos a una ronda de preguntas y respuestas de este lado. No sé si hay alguien aquí en el público que tenga alguna pregunta que plantear. Bueno, me llamo Leonora Naya. Yo no tanto el preguntarles, sino felicitarles, que alcen la voz es maravilloso, porque cuando uno no aprecia esta cultura, nuestra cultura, es que estamos denotando, expresando que tenemos una ignorancia profunda, de que no queremos sentir, valorar lo que ustedes saben hacer. Realmente para mí es un orgullo formar parte de este maravilloso grupo, porque todos, alguien diría como muy trillado, somos México y no podemos dividir. Y qué tristeza que nosotros, que nos sentimos, pudiera ser tan citadinos o tan en el grupo urbano o qué sé yo, ignoremos estas situaciones tan difíciles en la población, en sus ganas de decir somos parte de este territorio. Y la verdad estoy escuchando cómo cada uno de ustedes se ha preparado, ha hecho cosas maravillosas, y qué lindo es que sus familias, porque así lo sentimos nosotros, se están preparando para ello. El alzar la voz implica que crezcamos, no que ignoremos. Si bien ustedes hablan de ese sentimiento ancestral que venimos cargando de años, es increíble que todavía nosotros estemos mermando esa situación. Qué pena que haya esto, pero a la vez los felicito porque la verdad es maravilloso formar parte de ustedes. Así lo siento. Cuando hay una oportunidad de ir a una exposición que vienen presentando su arte en diferentes manifestaciones, me quiero pensar detrás de cada objeto que tenemos en nuestras manos o exponemos en casa o qué sé yo, no es a veces valorado quién lo hizo. El aporte económico es minimizado cuando debiera de estar en un lugar especial. Perdonen ustedes, pero los felicito. Muchísimas gracias porque alzan la voz. Mientras toma la palabra el compañero de ahí atrás, va a hablar Federico. Bueno, primero que nada, muchas gracias, y hacer énfasis en que ahorita, pues, si bien estamos alzando la voz y que hay una felicitación, a mí me gustaría también pensar en que es la voz de los indígenas que están empezando a ser reconocidos, pues, ¿no? Como que estudió ingeniería química, o como la que está estudiando en la UNAM en estudios latinoamericanos, Cupiji, que está estudiando pedagogía, o Yowali, que estudió 2 carreras, pues, ¿no? Siempre se reconoce y se exalta al indígena por lo que está preparado a través de estas instituciones, pues, ¿no? Y no se reconoce a los indígenas, o no tienen espacio los indígenas que también tienen muchos conocimientos
que también saben muchísimo y a ellos sí no se les ha dado el espacio, ¿no? Entonces, hacer énfasis es que necesitamos más espacios y necesitamos que esos indígenas, que también su saber es importante, como el albañil, como el jardinero, la trabajadora doméstica, la que teje, la que hace máscaras, la que hace el barro, la que barre, la que está en la ciudad, la que vende, que ellos también tengan voz, pues, ¿no? No nada más los que están estudiando, no nada más los que estén en las instituciones, sino todos tienen un saber complejo y todo sujeto portador de un saber desde pequeño tiene derecho a hablar, pues, ¿no? Entonces, en algún momento quizás, ojalá lleguemos a que el espacio se abra no solamente a estos jóvenes que estudiaron, sino a los jóvenes que a lo mejor no quisieron estudiar o que no pudieron estudiar y que también tienen algo que decir, pues. Buen día. Mi nombre es Roberto Garduño. Yo quisiera escuchar de ustedes, más allá de lo que han comentado, que ha sido bastante aleccionador para muchos de nosotros, en torno a su visión de la cultura occidental. Yo quisiera escuchar de ustedes qué proponen en una institución del Estado como es el Senado de la República que modifique las condiciones de los indígenas. Creo que es partiendo desde esta perspectiva donde se pueden dar soluciones, más allá de una postura política, ideológica, de grupo, que necesitan las comunidades indígenas en este país inscritas en sus leyes para resolver la grave problemática de prácticamente 20 millones de mexicanos. Eso me gustaría escucharlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, híjole, estar aquí en el Senado es algo bueno, espero que sea bueno, y pues aquí estamos, pues de una u otra forma representando, ¿no?, a nuestros hermanos de los diferentes pueblos y en especial en este caso a la juventud. Y bueno, pues efectivamente en la forma en cómo este país está siendo dirigido, la forma en cómo, y bueno, que aquí estamos en un lugar donde es parte del timón que dirige a este país, y efectivamente yo creo que los que han hecho propuestas para dirigir a este país hemos sido los pueblos indígenas y han sido nuestros mayores y en otras generaciones y demás. Y la historia la sabemos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con los que han propuesto, levantado la voz? Lamentablemente ha sido violento, ha sido sangre y más sangre, y efectivamente 500 años de seguir, de sangre, pues 500 años de sangre. Lo comento porque antes del 94 era un México para los pueblos indígenas, muchos lo hemos dicho, muchos lo han dicho, porque el levantamiento maya de Chiapas, lo que llamaron ZLN, efectivamente fue un parteaguas importante en nuestra historia para nuevamente retomar esto que hoy le llaman pueblos indígenas, en fin. ¿Por qué comento eso? Porque a partir del 94 para acá se han modificado leyes, se han hecho propuestas de políticas públicas, en fin, se crearon instituciones, se crearon universidades interculturales, bilingües, universidades indígenas, se modificó el artículo tal y tal, se creó la Ley General de los Derechos Lingüísticos, en fin, se han hecho cosas, pero no están funcionando. Antes se creía que era cambiar las leyes desde el Senado, la Cámara de Diputados, las políticas públicas. Se ha avanzado, eso hay que reconocerlo, pero no ha sido suficiente, ¿no? Hoy tenemos leyes, tenemos, digámosle, cosas que soñaban nuestros mayores, pero que están ahí escritas en la Carta Magna, pero que no están siendo respetadas, ¿no?, que no están siendo tomadas de manera seria. Entonces, yo creo, un poco entendiendo, tratando de conversar con la participación del compañero, pues efectivamente aquí estamos para darle continuidad a ello, para darle continuidad en fortalecer esas políticas públicas que hay, aunque son muy pocas,
pero darle continuidad y fortalecerlas e implementar las que hacen falta, ¿no? Y hacer que funcionen, ¿no? Yo creo que los que nos llaman pueblos indígenas sabemos que estamos en un gobierno colonial desde hace 500 años. Se supone que el gobierno actual ya hay esa duda o esa incertidumbre de que efectivamente nos demuestren que a los pueblos indígenas que no van a continuar una tradición de un gobierno colonialista, sino que efectivamente va a haber una transformación donde los pueblos indígenas somos prioridad, y ahí vamos a estar, y ojalá y el futuro nos marque cosas fértiles para el futuro de nuestro país, ¿no? En fin, creo que por ahí lo dejaría un poco, ¿no? Pues me parece que hay muchísimo que se podría hacer desde el Senado, ¿no? Para empezar, creo que estos espacios son importantes donde justo, pues, si bien es un espacio donde los jóvenes, nosotros específicamente tenemos un poco más de voz, también puede ser un espacio incluso como para informar, ¿no? Porque, por ejemplo, esa cuestión de las lenguas indígenas, que son lenguas que tienen una estructura gramatical, fonética, que es una lengua, que es un idioma, mucha gente todavía la sigue pensando como un dialecto, ¿no? O sea, así lo nombran, dialecto. Entonces, por ejemplo, yo pienso igual, si existe una ley de la interculturalidad, ¿por qué los programas sociales no están funcionando pues para estas comunidades más vulnerables y prioritarias, ¿no? No solamente la indígena, sino otras, por ejemplo, para la diversidad sexual, la diversidad funcional, etcétera, ¿no? Y pienso que es justo porque se está pensando desde una lógica ya como muy tradicional y no desde las necesidades de las comunidades, que de inicio ya es ahí todo un universo, porque en la Ciudad de México, por ejemplo, vemos hay una diversidad tan inmensa y cada una tiene diferentes necesidades, ¿no? Pero creo que justo se han hecho como trabajos bastante interesantes, importantes, como justo ir generando este diálogo, esta vinculación entre Senado, entre proyectos de jóvenes, instituciones, sociedad civil, organizaciones. Creo que este ejercicio es el que va a ayudar a construir, a solucionar muchas de las problemáticas de estas poblaciones. Entonces, pues sin duda hay muchísimo por trabajar, ¿no? Pero este trabajo justo tiene que ser en conjunto y en este diálogo. Bueno, sin duda hay muchas problemáticas y yo voy a hablar desde mi alternativa, desde lo que trabajo, que creo que para mí es la educación, porque siento que a través de la educación se pueden ver de una manera diferente al ser humano. ¿Y qué pasa cuando aprovechamos la riqueza de todas las comunidades y de las 68 lenguas que se hablan en México, en este territorio? Pues sería una visión de conocimientos distintas, un mundo completamente diferente al que se concibe en una realidad etnocéntrica. Entonces, para mí una alternativa desde la educación es que se retome y se valora el conocimiento de estas comunidades. Sé que puede ser un trabajo titánico, pero también es un trabajo muy importante para saber que en el México en el que vivimos no solo es la concepción del mexicano, no solo es la concepción de la nacionalidad mexicana, sino una concepción muy distinta de muchos otros pueblos, de muchas otras culturas. Entonces, para mí sí es importante que se retome desde la educación esos conceptos, ese conocimiento, que se valore, que se visibilice y que se plasme en que existen un México muy diferente al que la mayoría de nosotros conocemos. Para mí, yo coincido con el compañero Yowali que en el 94 fue este movimiento de insurrección que es SLZLN, y creo que es un momento en el que se visibilizaron muchísimo las comunidades. Entonces sí, hay algo que ellos dejaron y que siguen dejando, que es un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces para mí sí es muy importante que desde el Senado de la República se plantee que la educación no debe de ser homogenizadora, sino enriquecedora, y se debe, voy a hacer mucho énfasis en que se debe de valorar, visibilizar y reconocer el conocimiento de
de las comunidades, y no solo imponer un conocimiento occidental, no solo imponer un conocimiento etnocentrista que no tiene que ver nada a lo que nosotros conocemos. Bueno, desde mi punto de vista, creo yo que el gobierno se tiene que pluralizar, es decir, que ¿quién más va a saber lo que necesitamos sino nosotros que lo padecemos, pues, ¿no? Entonces creo que el gobierno o el Estado tiene que dejar esta idea paternalista de tú no sabes lo que está bien para ti y nosotros vamos y te vamos a enseñar, pues, ¿no? Te vamos a decir qué necesitas, cómo vas a tener una mejor vida, cómo hacerle para que tengas una mejor condición económica, social, política, ¿no? Entonces creo yo que el Estado se debe abrir a que los pueblos ellos mismos organicen sus propias instituciones, porque ellos saben lo que padecen, pues, ¿no? Y no es lo mismo, justamente como dijo Cupiji, son muchísimos mundos, pues, ¿no? Y no puedes globalizar el gobierno, sino que tienes que abrirte a que haya un montón de políticas públicas generadas desde los propios pueblos. La política que ha tenido el Estado durante muchísimos años es hablar por nosotros y decidir por nosotros, ¿no? Entonces creo que lo que necesitamos es que desde los pueblos ahora nos escuchen y ahora nosotros hagamos nuestras propias políticas. ¿Tenemos otra pregunta? Ya tenemos. Sí, buenas tardes, o buenos días todavía. Mi nombre es Eloy Romero Vázquez y vengo de Ixtenco, Tlaxcala. Primero que nada, si me permiten, como dijo ahí la persona que me antecedió, felicitarlos y por otro lado un pequeño y breve comentario de la juventud, pues algunos no tan jóvenes que estamos aquí, pero muchas gracias, pero lo que tenemos en el corazón es joven. Y nos vamos les comento lo siguiente: yo pertenezco a un coro de niños que canta en otomí del altiplano tlaxcalteca, el último reducto del habla otomí, 260 personas hablantes en Ixtenco, Tlaxcala. Se conforma un coro de niños como proyecto el rescate de la lengua otomí a través del canto coral. Hemos tenido diversas participaciones, los niños estuvieron incluso en Roma, Italia, con el propósito de promover el rescate de la lengua otomí. Yo, con mucho respeto, les comparto y les pido que sigan entregando lo que han entregado de su trabajo, porque la parte que corresponde al coro en este momento está promoviendo cantar junto con 8 coros de la República Mexicana, entre ellos precisamente el coro náhuatl de Texcoco, el coro de niños mayas, somos 9 coros que estamos promoviendo el intentar cantar en Bellas Artes. Se nos ha dicho que en Bellas Artes, a Bellas Artes llegan solamente artistas de altísimo nivel. Y nuestros niños indígenas que precisamente están rescatando, promoviendo nuestras lenguas, tendrán o no derecho. Esa es una pues pregunta que me quisiera hacerles y que me dieran por favor su punto de vista. Estamos promoviendo, haciendo lo propio, hay autoridades, diputados, senadores que nos están apoyando y bueno, pues maestra, muchas gracias por su apoyo, por sus consideraciones, pero sí me gustaría mucho que me dieran su punto de vista, porque estamos precisamente en algún momento lo que dijeron, tratando de que se oiga, que se sepa
que nuestras lenguas a través de nuestros niños tiene que promoverse, y en este santuario de la cultura que es en México, si me hicieran el favor de dar su punto de vista. Pues mi punto de vista es que justamente eso que dijo de que solamente los artistas de alto nivel llegaban a Bellas Artes, pues viene también de una idea ya muy estructurada que diferencia el alta arte con la baja arte, ¿no? Entonces, a los pueblos indígenas siempre se les ha considerado que no tenemos o que no contamos con esa alta arte, pues, y que no debería de ser eso, sino que todo conocimiento o todo sujeto portador de alguna práctica tiene derecho a estar en los espacios donde más concurre la gente, pues, ¿no? Es lo mismo que hacen todo el tiempo, discriminar, pues, ¿no? Y hacer una diferenciación, porque lo nuestro no sirve, es minimizado, pues, ¿no? Entonces, por eso no hacemos arte sino artesanía, no hacemos cultura sino folclore, y no hablemos una lengua sino dialecto, pues, ¿no? La idea sería que pues, si están promoviendo eso, pues también atacar esta ideología que nos minimiza, pues, y que nos discrimina y que estamos siendo atacados de esa manera, ¿no? Yo, de alguna manera, no estoy totalmente de acuerdo con que este sea el centro Bellas Artes de toda la diversidad del país, pero si lo planteamos así, pues no dejarlo, pues, y que es muy malo que no se nos presten los espacios como el de ahorita, que se nos están prestando y que se están abriendo, y Bellas Artes debería abrir el espacio y dejar de hacer esa diferenciación entre el arte de otra cultura y nuestras artes, pues, o nuestras prácticas, ¿no? Entonces, eso sería mi punto de vista. Y seguir luchando porque se abran esos espacios, si lo están haciendo, y lo celebro. Considero que son importantes este tipo de trabajos que resignifican pues toda una cultura, toda una cosmovisión diferente, que sí es válido ver a los pueblos indígenas desde otros espacios, que sí es importante irse posicionando en otros espacios, y creo que todo lo que se haga relacionado a eso tiene que ver también con una cuestión de dignificación. Entonces, si los esfuerzos que se hacen son precisamente desde esa cuestión de dignificar a los pueblos, por supuesto que es aplaudible. ¿De ese lado? Pues obviamente existe un ejercicio de discriminación ahí porque sí otros artes de otros países pueden ser valorados dentro de ese espacio, porque el arte que se gesta en México, los coros que se gestan en México no pueden ser valorados desde ese lugar. Creo que la lucha es siempre seguir exigiendo que se abran esos espacios que son el derecho de todos. Bueno, quiero compartirles una anécdota que, a ver, espero que ilustre un poco. Una vez, bueno, a mí me tocó iniciar la enseñanza de la lengua náhuatl en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, y hace 11 años, y lo hicimos oficialmente, y hace 11 años estaba TV UNAM, y la última pregunta que me hicieron fue si había discriminación en la universidad, y yo contesté que las lenguas indígenas eran discriminadas hasta en la máxima casa de estudios. Y eso fue muy sonado en ese momento, al grado de que me corrieron por primera vez, después me reinstalaron. Pero lo comento porque todo el mundo felicita a las instituciones, ¿no? Felicidades a esta institución, sea la UNAM, sea la UPN, sea la que sea. Qué bueno el indigenismo, la educación indígena, los pueblos, los jóvenes, y todo el mundo aplaude. Y quiero compartirles de voz de uno que llaman indígena, que eso jamás nos lo regalaron, jamás nos lo dieron, jamás lo pensaron desde, en fin, esos espacios los hemos tomado, los hemos exigido y los hemos agarrado, pues, o sea, parece que no tenemos de otra, tenemos que hacer valer nuestra presencia en ámbitos importantes de este país.
a eso me refiero. Los coros de niños, yo soy parte también del coro náhuatl, y efectivamente nuestros compañeros del coro purépecha, del coro ayuk de Tlahuitoltepec, del coro maya, efectivamente estamos no nada más trabajando en nuestras comunidades, sino entrarle a estas contradicciones y problemáticas, de también entrarle a los otros espacios, porque también tenemos derecho y también tenemos la obligación para que tengamos nuestro lugar en este país, ¿no? Y es un asunto de justicia histórica, carajo, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, ahorita en Bellas Artes, pues no es porque queramos ser artistas y estar ahí en Bellas Artes, sino porque en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas declarado por la ONU, si nosotros no usamos esos espacios que son nuestros como mexicanos, pues entonces no vamos a esperar a que venga un senador o un diputado a que él nos abra la puerta. Hay que irla a tocar y se abre porque se abre, ¿no? Y no lo digo en un sentido malo, sino de que estamos obligados a ejercer nuestro derecho. ¿Sí me explico? Hay tantas leyes, tantas cosas que ya dirían, pues ya está resuelto todo, pero no. Les pongo un ejemplo. Nosotros en Texcoco llevamos años solicitando una concesión de radio indígena, y ya nos pasó de todo desde el 94, de donde se aplica la ley, encarcelados, te quitan el equipo que se tardó años de trabajo, y le entra uno a la ley, y después de estar 15, 18 años esperando una concesión de radio, nos llega la resolución de que no, y muchas otras que sí. En fin, el caso es de que el Estado tiene tanto control y tanto miedo a nosotros los indígenas, que en asuntos de medios de comunicación lo cuidan mucho para que no nos presten los micrófonos, no nos presten las cámaras, y las concesiones que sueltan a organizaciones religiosas o a organizaciones indígenas o pueblos indígenas, donde les dan una capacidad mínima para estar jugando a la radio en 5 kilómetros cuadrados. En fin, pongo eso de ejemplo, porque nomás para que veamos que aunque haya leyes, haya políticas públicas, haya lo que sea, hay un acto de simulación en este país con respecto al tema indígena. Hay un acto de simulación, y esperemos que eso lo podamos cambiar y que no sean actos de simulación, sino realmente sí construyamos futuro. Yo pongo un ejemplo, estamos en la Ciudad de México y el asunto es la institucionalidad, pues nos faltan instituciones. Pero pongo un ejemplo, ya que toqué el tema de la radio, ¿por qué en esta ciudad tan emblemática, tan privilegiada, no existe una radio de nuestros pueblos y de las lenguas indígenas que estamos presentes en la Ciudad de México? ¿Por qué no lo hay? Ahí está la ley, y ahí están todas las trampas, ¿no? Porque se supone que la ley por un lado nos defiende y nos avala, pero por otro lado, no. ¿Sí me explico esas cosas? En fin, yo le decía a un estudiante universitario de cualquier universidad, haz tu tesis en tu lengua y vas a ver con qué te topas de, ay, sí, qué bonito tu lengua, pero a la mera hora te van a aplaudir si la haces en inglés, pero si la haces en tu lengua, te vas a encontrar todas las trabas burocráticas, administrativas, en lo local, en lo magno de nuestro país, con una serie de vacíos o de trampas, ¿no? Pero bueno, pues eso es el asunto. Estos espacios ganados se han ganado. Nos da tiempo para una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo vengo en representación del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos más grande de México y de Hispanoamérica. Y bueno, pues somos un sistema muy grande, y dentro del sistema educativo integramos mucho la parte del apapacho con los pueblos indígenas, todos los chavos. Yo me considero orgullosamente sangre indígena, y aquí estoy por eso haciendo presencia, y de alguna manera hay que ver qué soluciones actualmente podemos llevar a cabo. Como lo comentas, ¿no? Dices, no, pues no hay espacios para constituir una radio, ¿no? Pero los espacios actualmente están abiertos y son mundialmente. Hay ver de qué manera integrar con lo que ya tenemos, con el Instituto de Economía Social, integrar proyectos productivos, porque no solamente es la parte de lengua, sino también toda la cultura que tenemos en cada uno de nuestros estados, y ver de qué manera vamos integrando una economía social entre los pueblos originarios, entre los artesanos, entre nuestros padres que actualmente pues dejan un legado, y es la cultura. Yo he tenido así contacto con diversas personalidades de talla internacional,
Y ellos automáticamente hacen negocio. ¿Por qué? Porque conocen el entorno de nuestro país y saben que nuestro país es el cuerno de la abundancia. Vienen, se van y saquean y se van y nunca se acaba. De alguna manera tenemos todo, tenemos talento, tenemos los recursos, de la mejor manera que nos podamos vincular con las instituciones, el sector privado, organismos internacionales. Entonces, de alguna manera, pues igual felicitar todo este tipo de acciones. Nosotros vamos a tener un evento próximamente en el mes de octubre, finalizando, es un empoderamiento juvenil empresarial, pero igual me gustaría que esto no se quede así pues en el visto, sino de alguna manera integrar en cada una de nuestras regiones, por ejemplo Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, como lo comentaba nuestro amigo, pues integrar colectivos y de ahí constituir legalmente ante Hacienda para que puedan tener esa parte de apoyo con organismos internacionales y de alguna manera pues ya estamos sembrando nuestro granito de arena, ¿no? No se va a hacer de la noche a la mañana el cambio, pero ya está. Y lo que están haciendo, pues enhorabuena, muchas felicidades. Y bueno, pues solamente depende de nosotros como futura generación. Ya no tenemos ni los privilegios que las generaciones actualmente van de salida, ni pensión, ni jubilación, ni vitalicia, ni heredada, ni hasta la cuarta generación. Y es un pequeño porcentaje que hoy en día tiene ese privilegio. De alguna manera, pues debemos de aprovechar nuestro país. Ya, ¿qué nos queda? Apoyarnos como seres humanos, ya no ver esa parte igual de que los títulos, ¿no? Tú eres ingeniero, tú eres licenciado, tú eres doctor, ¿no? Porque también es el ego de cada una de las personas que tenemos, ¿no? A veces luego por estar así nos va mal, ¿no? Porque por no hacer crecer a la otra persona no avanzamos, ¿no? Es como el ejemplo de los cangrejos, los alemanes y los mexicanos, ¿no? Los alemanes van creando estrategias y se van enlazando, ¿no? Y el mexicano ahí los tiene y cuando ven que va subiendo el otro y va saliendo, ¡pum!, le dan una patada por atrás, ¿no? Una puñalada y nunca crecemos. Entonces, de alguna manera, felicitarlos y que no se quede esto en visto, invitarlos. Yo tengo una plataforma nacional, digital, soy parte de la Fundación Telmex del CIEL, están invitados igual, jóvenes talentosos, pues, están invitados a ser parte de la Fundación Telmex, dan un incentivo, capacitación y bueno, pues adelante, hay que darle a las juventudes, somos más del 70% ya. Y enhorabuena a todos los ponentes y agradecer el espacio del Senado de la República. Ok, últimos comentarios de despedida. Bueno, pues nada más para despedirme, pues gracias por la invitación, gracias porque se abran los espacios y espero haya servido muchísimo para los que vinieron gente del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces espero les haya servido, espero les haya gustado y sobre todo hacer una sensibilización y una concientización de lo que está pasando con los pueblos, ¿no? Lo que pedimos, lo que exigimos y que se respete nuestra vida, nuestras montañas, nuestra agua, nuestra forma de ver el mundo. Y entonces espero se lleven o se hayan llevado algo de la palabra que nosotros ahorita compartimos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Pashkatzinil, hasta Chali y bueno, eso es todo. Bueno, pues creo que, bueno, estoy muy contenta por este espacio, por este diálogo. Fue un diálogo que honestamente no, vaya, me voy como muy contenta con este tipo de ejercicios, que sea de esta manera. Y bueno, es que hay algunas cosas que me saltaron de pronto, ¿no? Como esta cuestión que mencionaban de apapachos, o sea, no es una cuestión como de apapachos hacia los pueblos indígenas, es una cuestión de derechos, ¿no? De derechos, y de ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Creo que está bien padre que hayan esas propuestas como de otro tipo de espacios, de empresas, instituciones, pero creo que también es importante no olvidar que si una comunidad indígena quiere ejercer su autonomía y generar sus propios medios, pues quiera generar como sus propios proyectos, que sea respetado eso, ¿no? Que sea respetada esa autonomía.
Y bueno, gracias a todos por sus palabras, por esta convivencia. Guruare, Le, Yuwe, Dani y Duwi. Gracias, hermanos, hermanas, tíos y tías. La verdad a mí me emociona mucho estar en estos espacios y que diversas voces de distintos pueblos, de distintas cosmovisiones, pues se encuentren y también pues representen y digan aquí estamos, seguimos existiendo y sobre todo que estamos, los proyectos y lo que estamos gestando muchas veces desde la autogestión como jóvenes para nuestras comunidades. Entonces, muchas gracias por venir a todos. Dios cuyo, que es gracias en Mije. Bueno, pues también agradezco este espacio de diálogo, reflexión. Yo creo que lo más importante es que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en nuestros diferentes ámbitos, que no dejemos de trabajar estos temas, y al Senado, agradecerle el espacio al Senado y pedirle que siga trabajando en materia de derecho y cultura indígena, que hagan su trabajo, por favor, el Senado. Y a nuestros hermanos ciudadanos mexicanos, mexicanas, pues que así como el pozole, nadie discutimos qué es nuestro, los panuchos o las tlayudas, nadie discutimos, no, es que no es mío el pozole, no es mío el panucho, no es mío. Entonces, como mexicanos todo eso es nuestro. Entonces el totonaco, el ayugue, el trique, el náhuatl es suyo, somos. Entonces por favor que no olviden su corazón de maíz, que lo cuiden y que siga estando ahí. Tlazocamati, Miaca. Gracias. Bueno, y como se trata de un ejercicio de inclusión y como tenemos la duda de qué va a decir el señor aquí en el público, le damos la palabra rápidamente, por favor, antes de que concluyamos. Buenos días, mi nombre es Jaime Rivera. Yo nada más quiero decir que me siento orgulloso, como todos ustedes, de su arte, de su cultura, de su lengua, pero creo que también hay que ver que no por unas personas triquis que destacan, ya quiere decir que hay bienestar en todos los indígenas, ¿no? En los indígenas hay, creo que, mucha tristeza, mucho dolor, y hace falta rescatar a todos los indígenas, porque uno no representa todo su estado. Hay que ver que hay mucha tristeza y mucho dolor en todos los indígenas, y por qué no integrarlos al conocimiento de la ciencia, como el compañero, ¿no? Que destaquen en la aeronáutica, en energéticos renovables, en algo más complejo en lo que ellos se puedan integrar, y que pues hace falta no solamente el apoyo moral y el orgullo de nosotros como mexicanos, también un esfuerzo económico y destinar muchos recursos a los indígenas, porque algunos terminan su carrera y, por ejemplo, en Michoacán, Guerrero, que terminan y están peleando 1000 plazas de maestro y ni siquiera eso, hasta los van a juzgar de delincuencia organizada y les van a quitar sus propiedades. Entonces hace falta rescatar mucha pobreza, muchos indígenas, a los afroamericanos, y un rescate pues efectivo, ¿no? Muchos hasta los están matando, ¿no? En Guerrero, en Michoacán, que 10, que 9. Entonces hay una violencia muy grande, no solamente a los indígenas, sino en toda la población, mucha pobreza. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya cerrando, la última que va a hablar va a ser la maestra Casariego, pero de mi parte yo me llevo, nos llevamos a las instituciones, a la Secretaría de Cultura, a la Dirección General de Culturas Populares, estos pensamientos, afloró de una manera muy clara aquí que existe una contradicción muy fuerte, como decía la maestra, y nos llevamos de tarea precisamente los cómos. ¿Cómo dialogar sin desplazar, como decía Federico? ¿Cómo no negar la parte de las identidades indígenas? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer un diálogo entre las dos o las múltiples culturas, pero sin que estas culturas pierdan su identidad? ¿Cómo, desde el punto de vista de la política cultural,
desde el punto de vista del Estado, cómo podemos compartir esas otras formas de ser humanidad desde la Secretaría de Cultura, en especial la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Hemos venido desarrollando a lo largo de todo este año una serie de acciones. Una de las más visibles dentro de precisamente del Poder Legislativo es en la Cámara de Diputados, que un indígena abra la sesión, todas las sesiones ordinarias, con un discurso de 5 minutos en lengua indígena. Entonces vamos a seguir trabajando sobre los cómo, pero es una tarea que no nada más nos llevamos nosotros, las instituciones, sino que también se llevan los compañeros para sus comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a todos, compañeras y compañeros. Yo un exhorto a los jóvenes de Tlalpan del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que quisimos que vinieran acá, hasta acá tan lejos, porque pues ustedes se llevan una tarea que vamos a estar tratando de trabajar, porque los compañeros aquí presentes han planteado que ellos quieren tener el derecho de hacer sus propias propuestas, de identificar si sí tienen problemas o no, si sí necesitan ayuda o no y qué quieren hacer. Entonces, la dificultad que tenemos ahora es esa. Nosotros sí queremos participar con ellos para poderlos empoderar, para poderles dar un lugar y que no solo les enseñamos, sino aprendamos con ellos qué podemos hacer. Entonces, les encargamos que reflexionen en lo que van de regreso a Tlalpan, y porque próximamente pues nos tocará irlos a visitar a sus casas, a sus comunidades. Aquí en la Ciudad de México no solo viven en familia, hay comunidades y redes muy grandes y hay mucho potencial en los jóvenes indígenas. Nosotros nada más trajimos una pequeña muestra, pero ciertamente ni son los únicos, ni son los más listos, no, no es cierto. Pero pues les agradecemos mucho que hayan venido, que hayan estado tan atentos, que hayan sido tan respetuosos con este ejercicio, y les pido un aplauso para todos ellos. Pues les agradecemos muchísimo, de verdad, su asistencia, a ustedes también. Creo que fue un ejercicio bastante rico para todos, para los que participaron de manera directa, para los que estuvimos del otro lado escuchando, para los que pudieron preguntar y expresar sus opiniones a lo largo de esta sesión. Creo que es muy interesante que estos foros, tanto en las instituciones como en las que estamos nosotros participando, como en otras más, tengamos las puertas abiertas, y de eso se trata este tipo de eventos. Les agradecemos mucho, muy buenos días y estamos en contacto próximamente. Muchas gracias.